Muy buenos días, queridos alumnos. Dios les bendiga. Es un placer volver a saludarlos y dar la bienvenida a su clase de predicación expositiva. Arrancamos igual la segunda semana, tercera sesión. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo, ¿no es cierto? De un segundo acá. Ahí está. Eh, Tener este deseo de bendición, ¿no es cierto?, de estar juntos para aprender algo que sé que para algunos puede ser muy difícil, ¿verdad? Puede ser por el carácter, porque bueno, no somos personas que podamos exponernos al público. Puede ser porque nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Eh, Puede ser porque tal vez, digamos, no me gusta predicar, pero creo que si nos atenemos al desafío de, como les dije, de estar preparados para cuando el Señor nos quiera usar, bueno, creo que todos tendríamos la posibilidad y la facultad de poder hacerlo, de poder hacerlo. Así que bueno, anhelo que conforme vayamos avanzando, ustedes de a poquito vayan despejando sus dudas, vayan viendo que no es tan difícil y que solamente predicar es la práctica, ¿verdad? La práctica. Muy bien, pues la semana pasada en la unidad temática planteamos todo lo que tenía que ver con el tema este de las bases bíblicas, las bases teológicas, y creo que era importante que nosotros pudiésemos entender eso porque si construimos a partir de ese piso, ¿verdad? Entonces todo lo que podamos compartir y todo lo que podamos hacer va a ser de bendición, de edificación y estaremos cumpliendo el propósito. Pero a partir de ahora iremos desarrollando más la práctica y lo que vamos a ver en esta segunda unidad temática es algo que para muchos, eh, perdón hermanos, perdón, donde nací decían, ¿cómo se llama? Eh, Amor, plata y salud. Bueno, me conformo con la plata nomás. El amor ya lo tengo. Bueno. ¿Qué estaba diciéndoles? Ah, sí, que vamos a meternos en uno de los elementos que a veces no le damos mucha importancia, pero que es uno de los más fundamentales, ¿verdad? Que quien no reconozca esto que vamos a ver ahora en clase, va a toparse o va a encarar el tema de que no va a poder desarrollar efectivamente el mensaje que quiere transmitir. Así que lo que vamos a hablar ahora es el proceso comunicativo en la predicación. Así que bueno, ya está en la pantalla, ustedes ya lo están viendo. Miren, el que predica, el que da una charla, el que da una reflexión, por más pequeña que sea, ¿verdad? Es más, digo otra cosa. En el momento que ustedes se encuentran con una amiga, con un amigo y le dicen, che, vamos a tomar un mate. Dale, nos vemos tal día, tal hora, vamos a tomar un café. Bueno, cuando usted habla con su esposo, su esposa, sus hijos, cuando usted va al trabajo, en todo, hermanos queridos, tenemos un proceso de comunicación, porque el proceso de comunicación es fundamentalísimo. Si no se atienden los elementos de este proceso comunicativo, entonces o el mensaje no se entiende o el mensaje no se da correctamente. Y en cualquiera de los dos casos es fatal, ¿verdad? Es fatal. Creo que todos cuando fuimos a la escuela, en la enseñanza más elemental, vimos estos elementos de la comunicación, ¿verdad? Esto, yo me acuerdo que lo vi mucho en clase de lengua o de español, como fue mi materia.
Y se nos enseñó que para comunicarnos con alguien, para hablar con alguien, se crea todo un proceso. No lo vemos, ¿eh? Nadie está pensando en el emisor, receptor cuando vos estás charlando con tu amigo, tu amiga tomando mate, pero están presentes estos elementos. El primer elemento en el proceso comunicativo, hermano, siempre tiene que haber un emisor, ¿verdad? ¿Recuerda esa palabrita? Emisor. No es otra cosa más que el que habla, ¿verdad? El que está pronunciando una palabra, ya sea verbal o por escrito, ¿verdad? Pero está comunicando algo. Sí o sí tiene que haber un emisor porque el emisor es el que crea las ideas en su mente. Antes de que salgan por su boca, antes de que usted charle con su amigo, con su amiga de de los temas de actualidad, las ideas se generan en nuestra mente. Y una vez generada en nuestra mente, sale por nuestra boca y se crea este sonido que nosotros llamamos palabras. ¿Qué estoy haciendo ahora con ustedes? Yo estoy siendo un emisor. Estoy generando ideas en mi mente y en la medida en que estoy generando para darle coherencia a mi discurso, lo estoy pronunciando, ¿verdad? Y estoy dando palabra. Entonces, el emisor es fundamentalísimo, porque si no hubiera emisor, si no hubiera alguien que quiera comunicar algo, simplemente no hay comunicación. No lo hay. Luego, como sabemos, tiene que haber una contraparte, que sería en este caso el receptor. El receptor no es otra cosa más el que nos está escuchando. Es quien ahora va a procesar en su mente lo que el emisor le dijo. Lo va a procesar. Oye, fíjate que me enteré que hay una vacante con una paga muy buena allá en la empresa fulana de tal. Y el receptor está pensando, es decir, ¿y cuánto pagan? ¿No? Procesó la información en un abrir y cerrar de ojos y entonces recibió el mensaje y termina compartiendo su idea. ¿Y cuánto pagan? Este proceso, hermanos, que parece ser tan natural, tan sencillo, cuando no se entiende correctamente, nos crea graves problemas, ¿verdad? Ahora, para que haya este proceso, dije, debe haber un emisor, sí o sí, tiene que haber un receptor. Si no hay un receptor, no es un diálogo, se convertiría en un monólogo, alguien que habla por hablar. ¿A quién? No sabemos a quién. Pero para este proceso, que se convierte en un diálogo, ¿cómo se llama? En un ida y vuelta de ideas, bueno, necesitamos el emisor del receptor. Ahora, hay dos cositas interesantes en este elemento de comunicación. El primero de ellos es ¿cuál es lo que quiero decir, verdad? El mensaje, es decir, el emisor quiere transmitir un mensaje al receptor, quiere transmitirle una idea, un pensamiento. Bueno, lo primero que tenemos que establecer es el código, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Entre más claro sea el emisor, este código de claridad en lo que quiere decir, será mucho más fácil que el receptor lo pueda entender. Será mucho más fácil que el receptor lo pueda entender. Entonces, este mensaje debe llevar este código clarificador. ¿Qué es lo que pasa? Apliquémoslo al tema de la predicación. Si el predicador o predicadora, que es el emisor, va a compartir un mensaje, una predicación, un sermón a la iglesia, que en este caso se convertiría en los receptores, y si ese predicador, como lo planteamos en algún momento, nos da dos citas bíblicas, tres citas bíblicas, cinco citas bíblicas, 10 citas bíblicas, 15 citas bíblicas, y nos pasea por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, evidentemente ese código
no será clarificador y por lo tanto el receptor no entenderá lo que el emisor le quiso decir. La iglesia quedará así como diciendo, bueno, estuvo lindo el paseo por el Antiguo y Nuevo Testamento, pero no entendí nada. ¿Se dan cuenta? Por eso es fundamentalísimo este código clarificador. Entre más claras, perdón, sean nuestras ideas, mucho más el receptor se va a sentir cómodo para entender el mensaje y para reaccionar ante eso. ¿Ok? Entonces siempre tiene en este proceso comunicativo, en todo proceso, ¿viste? Pasa lo mismo, por ejemplo, con mi esposo. Una vez estábamos, ¿viste? En casa, estaba fresco, estaba bajando la temperatura y estábamos charlando, estábamos en el living y entonces Bere me dice, che, tengo frío. Sí, le digo, hace frío. Bueno, sí, hace frío. Dije, sí, está fresco. Y al rato siento que está seria ella. Le digo, ¿y ahora qué le mosca le picó a mi esposa? Che, le digo, ¿y qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Estábamos bien? Sí, pero yo hace rato te dije que tenía frío. Y yo te respondí, le digo, que, que sí, que hacía frío. No, dice, lo que yo quería es que vos fueras y trajeras una frazada y me taparas. Pero pará, eso tendrías que habérmelo dicho. Tranquilamente, con claridad, decirle, oye, amor, ¿podrías alcanzarme una frazada para que yo me tape porque está haciendo frío? Entonces yo hubiera entendido, ¿verdad? Típico hombre que no entiende nada, más de la esposa. Entonces yo hubiera entendido, le hubiera traído la frazada y hubiéramos estado re bien. Pero vean cómo un error no clarificador en este proceso comunicativo nos causa problemas, muchos problemas. En este caso sencillo, mi esposa se enojó. ¿Por qué? Porque nuestro proceso falló, ¿verdad? Nuestro proceso falló. Ella pensó que yo había entendido lo que ella quería que yo hiciera. Y yo ni por acá me enteré que eso ella quería. Vean, queridos alumnos, cómo esto aplicado a la predicación es fundamentalísimo. Ahora, otra cosa que tenemos que tener presente al momento de dar un mensaje es el canal. Es decir, el medio que vamos a utilizar para que esto pueda ser más efectivo, ¿verdad? Más efectivo. ¿Les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que cuando tienen una charla seria y algo tenso con alguien, no sé, el esposo, la esposa, un amigo, no sé, algo ahí que no está bien y que sucedió viste un pequeño conflicto entre vos y otra persona? ¿Te ha pasado que cuando vos querés decir algo, mandás un chat, ¿verdad? Ahora ya estamos en la era de los chats. Entonces mandás un chat por WhatsApp, ¿no es cierto? Y escribís. Y no sé si te ha pasado que al momento en que vos escribís, depende de las palabras que vos elijas, ¿verdad? Va a ser como lo tome la otra persona. La otra persona no te está viendo a vos. No está viendo tus ojos, no está viendo tus reacciones, no está viendo si estás escribiendo con bronca o con tranquilidad, no lo está viendo. Entonces, el receptor, esa persona con la que vos tenés problema, cuando recibe el mensaje, depende cómo esté ella, lo va a tomar o para bien o para mal, ¿verdad? O para bien o para mal. Uno en un mensaje puede decir, escribir, bueno, listo, ya está. Cuando alguien ve el emisor y que viene en este momento tenso y dice, bueno, listo, ya está, es como decir, "Bueno, híjole, este ya me dijo lo que no y el asunto se pone peor. ¿Por qué? Porque el canal no fue el adecuado. Si vos lo hubieras hecho una videollamada y poder al menos verlo o ya verse personalmente, la otra persona, cuando vos le dijeras, bueno, listo, ya está, ya, demos vuelta a la hoja, ¿se dan cuenta? Hay otro tono de voz, hay otra mirada, hay otra reacción. Entonces el receptor, al ver todas estas señales, dirá, ah, bueno, listo, dale, ya está, vamos a darle vuelta a la hoja. El canal es fundamentalísimo, ¿verdad?
cuando un predicador no elige el canal correcto, pues por muy lindo que sea su mensaje, no va a permitir que llegue correctamente a la iglesia. A veces un predicador elige un canal, por ejemplo, de esto, ¿no? De tomar una actitud así como de retar a la gente, de retar a la gente. Yo recuerdo que un día estábamos en la iglesia hace muchos años. Fui a una iglesia muy conocida para mí, este, y resulta que era una iglesia que la gente iba cuando quería, ¿viste? Cuando quería. Y había hermanos que iban de vez en cuando y a veces no iban. Y eso parece ser que al predicador le molestó, ¿viste? Y creo que hizo un sermón para como llamar la atención, como para decir, hermanos, ¿qué les pasa? ¿Por qué no vienen? Bueno, resulta que cuando el predicador, porque su tema iba enfocado a eso, me parece que él dijo, yo listo, ya no aguanto más, ahora les voy a decir que no está bien que no vengan a la iglesia. Bueno, resulta que cuando empieza su sermón empieza con este reto, con esta exhortación, que más que exhortación bíblica era realmente un reto, un regaño, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que no eligió el canal adecuado. ¿Por qué? Por dos cosas sencillas. Porque resulta que al que le iba a dirigir el mensaje, que eran los hermanos que faltaban a la iglesia, pues ese día no estaban en el culto. O sea, pensando en estos hermanos que no iban y que para ellos iba el mensaje, pues no estaban en el culto, así que ni se enteraron los hermanos que hubo un sermón para ellos. Y lo segundo que le falló al predicador es que los que estábamos presentes, pues sí íbamos a la iglesia, sí asistíamos. Entonces, todo lo que dijo el predicador en contra de los que no asistían, pues nada nos benefició a nosotros que sí asistíamos. Y en algún momento dentro de mí pensé, che, ¿por qué nos estás retando a nosotros que sí venimos, ¿verdad? Y no te das cuenta que los que no vinieron, que a los que vos querías dar el mensaje no vinieron. ¿Qué falló allí? El canal que usó. No fue un canal correcto. Y eso, evidentemente, queridos hermanos, vean cómo algo tan sencillo nos lleva a este rompimiento del proceso comunicativo que hace que el mensaje que nosotros podamos dar a una persona no se concrete. Y esto muchos predicadores y predicadoras no tomamos conciencia, ¿verdad? Entonces, el predicador se levanta, yo, pastor, se levanto y empiezo a dar todo mi discurso y no me importa si me entendieron o no, ¿verdad? Yo ya cumplí, estuve en el programa, ya cumplí el propósito, si le entendieron bien, si no le entendieron también me da gusto, si se durmieron, si no se durmieron, si se aburrieron, si no se aburrieron, si se sintieron bendecidos, si no se sintieron bendecidos, yo me paro, doy el sermón que traje para ese día, no importando si le sirva o no a la iglesia, ese proceso comunicativo está viciado. Por lo tanto, el sermón no tendrá un efecto. Es gran responsabilidad de los que nos dedicamos a esto, queridos alumnos, que este proceso comunicativo sea una realidad. Yo ahora mismo estoy preocupado de no saber si ustedes están entendiendo. Yo tengo una desventaja muy grande. Yo no los veo a ustedes. No veo sus reacciones. Que sí lo veo cuando digo algo en el sermón y veo que la gente así como cuando digo algo que vean, la gente siempre responde con sus gestos. Y entonces uno dice, dentro de uno yo pienso, esto no entendieron. Entonces lo digo de otra manera. Ahora yo no entiendo si mi proceso comunicativo está siendo eficaz con ustedes. Lo sabré cuando armen el sermón. Lo sabré cuando escuche a alguno de ustedes predicar. Y dije, creo que sí, sí fui claro en mi clase, ¿no? Como no los veo, como no sé sus reacciones, si son de asombro, de asentimiento, como diciendo, sí, sí lo entiendo. Bueno, confío que en el tiempo en que yo les pregunto, hermanos, ¿hay alguna pregunta, duda o comentario?
bueno, sea un elemento que nos permite reafirmar este conocimiento. Ahora, en, en el momento cuando alguien predica, los predicadores corremos en una gran desventaja que sí tenemos nosotros ahora en clase. Nosotros ahora en clase, después de que termino mi presentación o el tiempo que le doy a la clase, les digo, bueno, hermanos, alguna pregunta, duda, comentario, retroalimentación, ustedes tienen esta libertad de hacerlo. Pero en el sermón no, ¿se dan cuenta? O sea, termina el predicador, pasa el director de culto para terminar el culto, ¿no es cierto? Y no hay esta retroalimentación. El predicador nunca nos dice, hermanos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No. Por eso es que no estamos acostumbrados a preguntar, ¿no es cierto? Porque confiamos que el mensaje que dio el predicador, predicadora, pues haya sido el correcto. Pero también muchas veces desconfiamos que ese mensaje yo lo haya entendido. Bueno, vean ustedes entonces, queridos alumnos, cómo la predicación es un proceso comunicativo que todos los elementos tienen que andar, ¿verdad? Tienen que andar, sí o sí. Bueno, vayamos entonces. Reafirmo con esto entonces que la predicación es un acto de comunicación, sí o sí. Sí o sí, hermanos, sí o sí. Y tiene como finalidad la comunicación de la palabra de Dios a los hombres, que esto básicamente es el mensaje. Pero recuerden, este mensaje que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es lo que hemos visto, debe tener un código y un canal. Si estos dos elementos fallan, entonces por muy palabra de Dios que sea, no va a llegar al pensamiento y al corazón de nuestros oyentes. Por lo tanto, no olvide, le ruego, no olvide que comunicar es compartir. Y depende de lo que usted quiera comunicar, es eh, eh, la relevancia que le va a dar su oyente. Y en virtud de ese compartimiento, tener ciertos conceptos, actitudes, experiencias en común con otras personas. Esto es muy interesante, hermano. Miren, en este proceso comunicativo debemos desarrollar un sentido de empatía. Ahora, no es lo mismo, ¿verdad? Establecer un proceso comunicativo fuera de nuestro ambiente, donde, por ejemplo, usted va a dar una charla, no sé, de su trabajo. Supongamos que usted es un enfermero, enfermera, y le invitan a dar una charla, a un grupo de adolescentes. Bueno, es probable que el adolescente no le importe su charla, ¿verdad? Y diga, bueno, no le entiendo, no sé, nunca he escuchado una charla de un enfermero, de una enfermera. Hay ciertas barreras para lograr esta empatía con estos chicos, ¿no? Y hay que batallar. Ahora, nosotros corremos con una ventaja porque ya es como costumbre, ya es como algo común de decir, bueno, voy a la iglesia y si voy a la iglesia es porque voy a escuchar una predicación, un sermón. Entonces, de alguna manera, ¿no? Ya hay como una predisposición de tu auditorio. O sea, ya no necesitas ganarte la empatía de ellos. ¿Por qué? Porque todos vamos sabiendo que eso va a haber. Por eso, este proceso comunicativo es mucho más fluido en un ambiente más conocido, diríamos, a un ambiente más extraño. Predicar entonces, queridos alumnos, no es otra cosa más que compartir a Cristo a otras personas, sean en la congregación, ¿verdad? Que nos paremos en un púlpito, en los lugares donde permitan a las hermanas y a los hermanos predicar. O sea, cuando vos salís a evangelizar o cuando vos das una charla a las mujeres, una charla a los hombres, una charla a los niños, bueno, la idea es siempre compartir al Señor Jesús, su salvación, su evangelio, mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje.
e introducirlas a una relación íntima con Dios. En última instancia, queridos alumnos, el propósito de todo predicador o predicadora es llevarlas al Señor, ¿no? Y que busquen más su relación con Él. No con nosotros, no con, incluso ni siquiera con la iglesia, sino con Dios. Y cuando alguien tiene una relación íntima con Dios, entonces como catarata, ¿verdad? Se desarrollan todos los otros elementos. Bueno, vista entonces la predicación o el sermón como un proceso comunicativo, este va a involucrar entonces una interacción dinámica. Y hay tres elementos fundamentalísimos. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a manejar en palabras de la clase. El predicador, el que tiene una idea en la mente, el que tiene a algo que quiere compartir y que va a aprovechar ese tiempo para transmitirlo a través de la palabra. Porque por lo regular, queridos alumnos, el método favorito que tenemos en la predicación es la palabra hablada, es la palabra hablada. Nadie predica diciéndole, bueno, hermanos, yo escribí mi sermón, les voy a repartir hojas a todas y léanlo en su casa. La verdad que nadie predica de esa manera. Entonces, siempre usamos al predicador o predicadora, que tiene algo en su corazón, que tiene algo en su mente y que quiere compartir, ¿no? Luego tenemos un mensaje. Y como dijimos en la primera unidad la semana pasada, pues ese mensaje tiene que ser bíblico, tiene que ser teológico, cristocéntrico, que hable del amor de Dios, que sea profundamente espiritual, etcétera. Eso ya lo vimos. Entonces, conecte, por favor, le ruego que conecte lo que vimos en la clase pasada con esto. El mensaje es fundamentalísimo, es lo que va a recibir la congregación, ¿verdad? La gente que lo va a escuchar, la gente que va a prestar su atención y que a ellos va dirigido ese mensaje. Y que todo predicador o predicadora anhelamos que el receptor, que en este caso es la iglesia, la congregación, pueda entender, ¿verdad? Lo que nosotros queremos decir. Entonces, estos elementos vamos a desarrollarlos ahora para que vean cómo se da este proceso dinámico. Es un proceso muy dinámico, muy activo, muy de ponerle toda la vista, ¿no? Toda la vista. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por favor, recuerden ustedes que pueden meterse en cualquier momento de la clase. Pueden meterse, pueden abrir el micro, levantar la manito, así yo los veo, no los estoy viendo ahora, y demás. Si vamos bien, continuamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se da esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que siempre digo que es lo que se hace tras bambalinas? Es este proceso que todos los que ya predicamos, a veces ya ni nos damos cuenta, pero suceden cosas detrás. Bien. Bien, primero, ¿qué tenemos que entender de este proceso comunicativo? Específicamente, más concretamente, el sermón es el resultado de una necesidad humana. A ver, por muy palabra de Dios que sea la Biblia, por muy de origen divino que tenga, por muy que hable de Dios, del Señor Jesucristo, del mover del Espíritu Santo, por muy palabra autoritativa que sea la Biblia, bueno, este mensaje que está consagrado en la Biblia es transmitido por humanos, ¿no? Por personas humanas. Ninguna perfecta, ¿eh? Ninguna. Usted puede escuchar al mejor predicador de la iglesia o que usted ve en YouTube o en Facebook o qué sé yo, en esos telepredicadores. Ninguno es perfecto, ¿no?
Todos tenemos nuestras propias taras y nuestras propias luchas. ¿Por qué? Porque somos humanos. De ahí la riqueza que tiene, ¿no es cierto?, escuchar a distintos predicadores, porque cada uno va a predicar a su forma, a su manera, a su ritmo. Eso es riquísimo, hermanos. Es una riqueza espiritual muy profunda. Siempre debe haber una variación de eso en los predicadores y predicadoras, porque cuando en una iglesia solo predica el pastor, una sola persona, tiene que ser muy, muy capo, diríamos, como para tener, llegar correctamente a la congregación. Bueno, somos humanos, ¿verdad? Entonces, al ser humanos, esta cualidad de emociones, sensaciones, van a influir muchísimo al momento de preparar un mensaje. Por eso implica, por una parte, que esa necesidad humana, esta carga emocional que tenemos todos los predicadores y predicadoras, se hace una realidad al momento de querer compartir algo. Puede ser incluso una reflexión, ¿eh? Nunca menosprecie la reflexión como diciendo, ay, ¿por qué es voy a dar una reflexión chiquita? Es menos. No, no. Todo lo que usted quiera transmitir a su oyente siempre va a ser importantísimo. Por lo tanto, hermanos, debemos saber que todo sermón, toda predicación, debe ser una respuesta a esas necesidades humanas de la congregación. Cuando un predicador empieza a predicar sobre realidades, perdón, muy distintas a la que la iglesia está necesitando, entonces no está afectando, no está impactando en la necesidad de la iglesia. Puede ser que hoy un predicador se levante en el sermón y nos empiece a hablar del conflicto de Oriente Medio, ¿verdad? Y cómo Irán lanza bombas a Israel y cómo Estados Unidos lanza drones contra Irán y que ya se murió el ayatollah y que no sé qué y que no sé cuándo. Bueno, y que esto quiera usarlo como para decir estamos en los últimos tiempos. Pero la iglesia tiene otras necesidades. La iglesia necesita un mensaje muy distinto porque su necesidad es diferente. La iglesia no necesita ahora saber cuántos drones envió Estados Unidos a Irán. Necesita saber cómo encarar su economía, cómo desarrollar una confianza ante una situación económica que tenemos, que no llegamos a fin de mes. Eso necesitamos. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Verdad? Y entonces, cuando nosotros no llegamos a estas necesidades específicas, surgen en nuestros oyentes este tipo de reacciones, ¿verdad? Cuando el predicador está desconectado de la realidad de su congregación, en muchos casos va a ocurrir un bostezo, ¿verdad? Nos va a aburrir. ¿Por qué? Porque no le entendimos, porque no sabemos para dónde va, porque ya repitió 1000 veces la misma idea, porque ya se fue por otros textos de la Biblia y luego vuelve otra vez al principio. Eso evidentemente, hermanos, al no conectar con algo que a mí me interesa, va a producir este aburrimiento, ¿no? Muchas veces tenemos que ver que la iglesia, que, que los que están escuchando necesitan consuelo. Y el predicador tiene que ser muy sensible ante eso. Es decir, a mí me ha pasado como pastor cuando he tenido que sepultar una persona muy querida de la iglesia. El siguiente sábado es un sábado muy diferente. Hay mucha tristeza por la ausencia del hermano, de la hermana querida. Y yo no puedo como predicador decir, bueno, hermanos, hoy voy a hablar sobre el diezmo, ¿verdad? Así que, hermanos, todos ustedes tienen que diezmar porque no han diezmado, porque, ¿no? Por supuesto que no. Mi predicación tiene que ir
hacia el consuelo, hacia la esperanza, hacia el testimonio de los mártires del Señor. Entonces eso va a conectar, porque eso es lo que está necesitando la iglesia. La congregación también tiene necesidades que a veces, hermanos, es una realidad bien difícil, que debería realmente sorprendernos, ¿verdad? Increíblemente, hermanos, los índices de violencia intrafamiliar en los distintos países se ha elevado muchísimo y se elevó mucho más en el tema de la pandemia, porque todos estábamos en casa y entonces se desarrollaron dinámicas pues diferentes, ¿no? Que trajo rispideces, conflictos y que esta violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? No escapa a los círculos cristianos. Sigue habiendo mucha violencia intrafamiliar entre las familias de la iglesia. El esposo es violento, la esposa es castrante, la madre es castrante, los hijos sufren los abusos, a veces físicos, como violaciones, como ah, tocamientos indeseados por algún miembro de la familia, que a veces los podemos ver que están en la iglesia. Necesitamos una palabra que pueda cubrir esa necesidad, ¿verdad? Yo lo viví en carne propia. Cuando era niño hubo mucha violencia intrafamiliar en casa, muchísima. Y es muy difícil una vida así. Y era más difícil ver que en el sábado estaba todo bien, estaba todo contento. Yo anhelaba que llegara el sábado porque todo estaba bien en casa, pero tenía mucho miedo que el sol cayera el sábado a la tarde porque sabía que algo iba a pasar. Entonces, el predicador tiene que estar consciente de las necesidades que hay en su iglesia y tiene que conectar con eso, ¿verdad? Y tiene que buscar en la palabra de Dios estas necesidades humanas que existen. Este pleito a veces, este enojo, hay muchas iglesias que están enojadas, ¿verdad? A ver, puedes estar enojadas entre los miembros de la iglesia, porque pasa, ¿no? La iglesia es como una familia. Entonces pasa que hay muchas iglesias, me ha tocado pasar a iglesias donde hay conflictos familiares de muchos años, ¿verdad? Y los veo cuando predico, uno sentado de este lado del templo y el otro de este lado, y cuando salen ni se hablan. ¿Qué tengo que hacer allí? Si yo tengo que hablar de la paz, de la reconciliación y de la importancia que tiene vivir una vida, ¿no es cierto?, que nos lleva al perdón y que conecta mucho. Y puede ser que no solamente estemos enojados entre los hermanos de la iglesia, puede ser que estemos enojados con alguien, ¿no? Fuera de la iglesia. Entonces, ese sermón, esa palabra, ese mensaje que yo quiero dar, será conectado con las necesidades más humanas, más apremiantes. No necesito que me digan cuántas bombas cayeron en Irán, necesito que me digan qué hago con esta bronca que estoy guardando en mi corazón, necesito que alguien me ayude para sacar este odio que tengo con mi padre, con mi madre de hace muchos años, este resentimiento que tengo contra ellos. Necesito que alguien me ayude. Y para eso es la palabra de Dios. Y para eso somos nosotros los que exponemos esa palabra. ¿Me explico, queridos alumnos? Es fundamentalísimo esto. Ya vamos a explicar, tengo una clase porque fue una pregunta que alguien me hizo, este, ¿cómo lograr ver eso? Bueno, quédense re tranquilos, que yo les voy a dar varios consejos para que lo sepan cómo hacer. Pero por lo pronto necesitamos que ustedes vean cómo este proceso comunicativo, para que llegue correctamente a nuestros emisores, perdón, a nuestros receptores, pueda traer un resultado efectivo. Bueno, ahora,
Ya que hemos pensado un poco en el mensaje y cómo este mensaje tiene que responder a las necesidades más humanas, pues seguimos en este plano terrenal y tiene que ver con el predicador. El sermón como un mensaje verbal, es decir, que usamos la palabra hablada para transmitir una idea, un conocimiento, pasa por todo este proceso de acto de comunicación. Y ahora, vean ustedes cómo este acto comunicativo pasa por una serie de reacciones neurológicas, fisiológicas, mentales y afectivas. Bien, depende mucho, hermanos, depende mucho. Voy a hablar ahora del emisor, que en este caso somos nosotros. Depende mucho cómo estamos, porque va a depender de cómo estemos integralmente la forma en que vamos a transmitir el sermón. Supongamos, ¿verdad?, que usted le toca predicar el sábado que viene, está preparando su sermón, pero resulta, ¿no es cierto?, que este, tiene un problema de diabetes, ¿no? Y bueno, muchos somos diabéticos, lo digo por experiencia. Entonces resulta que, bueno, te cuidas de tu diabetes, ¿no? O tú de hipertensión o de alguna enfermedad que vos tengas, no te cuidas. Y si tú en un momento quieres hacer un sermón, pero tu azúcar está en 180, en 190, en 200, ¿verdad? Eso va a afectar muchísimo a tu capacidad de comprensión, a tu capacidad de poner por escrito algo. Va a afectar demasiado. Si vos en el momento que estás haciendo tu sermón tienes un dolor de cabeza increíble, y dices, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, y empiezas a leer la Biblia y ya no sabes qué texto y no sabes para dónde hacer y qué decir, te va a llegar a frustrar y tu dolor de cabeza va a ser mucho más fuerte. Entonces, depende cómo estemos físicamente, hermanos, neurológicamente, de esa manera, va a afectar o no. Entonces puede ser que si usted tiene un dolor constante, un dolor crónico, el ciático, el famoso ciático que muchos tenemos, ¿no es cierto? Que nos recomplica, nos duele la espalda. Bueno, algunos de ustedes son re jovencitos y no saben lo que es eso, ¿no? Ya lo que somos viejos, hermano, nos duele todo. Va a afectar, ¿eh? Afecta, ¿por qué? Porque por un lado estará tu cerebro estará dividido. Por un lado estará pensando cómo solucionar el problema de tu enfermedad, de que te sientes agotado, cansado, porque tus triglicéridos están hasta arriba, porque tu presión está hasta arriba, porque ¿cómo se llama? La diabetes está descontrolada, porque tenés mil cosas, ¿no? Entonces, por un lado, tu cerebro va a tratar de querer resolver eso y por el otro lado va a tratar de entender qué es lo que quieres hacer en el sermón, ¿no? ¿Qué quieres compartir? Entonces era una lucha que a veces es muy desgastante. Por eso el predicador o predicadora tiene que en la medida de lo posible mantenerse sano, ¿verdad? En la medida de lo posible. Yo soy, en mi caso, yo soy diabético y soy hipertenso de muchos años. Me ha pasado que cuando estoy descontrolado en esto y que es una enfermedad muy crónico-degenerativa, porque va avanzando y te va matando lentamente, cuando yo no lo controlo, cuando se me va, viste, el típico que no cuida mucho, evidentemente afecta mi capacidad de comprensión. Y entonces digo, ¿sabe qué? Lo que salga, ya está, no aguanto más, me siento recansado, me siento reagotado. Bueno, lo que salga, eso voy a compartir. Y esto va a afectar directamente a la iglesia. Por eso es importante que usted cuando arma una reflexión, un sermón, de una charla, asegúrese de estar bien, tranquilo, tome sus pastillas, vaya al médico, ¿verdad? Camine un poco, haga ejercicio, coma sanamente. Le estoy diciendo las cosas que quizás yo no hago.
No, pero últimamente estoy haciendo, sí. Este, entonces, cuando uno está bien, viste, cuando te sentís bien, tu presión está bien, tu azúcar está controlada, te sentís bien. Entonces, ese sentirte bien lo vas a transmitir en tu sermón. Ujú. Pero vean cómo este proceso previo va a afectar. Ahora, puede ser que estés pasando por un momento depresivo, ¿verdad? Que es una situación mental. Un momento muy depresivo, un momento con mucho estrés, ¿verdad? Con mucha presión. Bueno, esto no te va a dar ánimo de hacer nada. Vas a, si no hay otra, pues vas a tener que predicar, pero muchas veces, fíjate que tus estados, nuestros estados depresivos, porque todos los pasamos en algún momento de la vida, se van a ver reflejados en nuestro sermón, ¿no? Y entonces es probable que ocupemos un tema que trate de ayudarnos a nosotros en este proceso depresivo, en este momento de mucho estrés, de mucho cansancio mental, ¿no? Porque una de las cosas que no tomamos muy en cuenta los cristianos es cuidar nuestra salud mental. Y hoy quiero decirles, hermanos, que hay un grave problema de salud mental, no solo en la sociedad, sino también en el cristianismo. Hay que cuidar nuestra salud mental, leyendo buenos libros, ¿verdad? Agilizando nuestra mente, jugando de esos jueguitos que nos ayudan a la memorización, eh, compartir buenas amistades, donde las charlas sean edificantes, sean esperanzadoras. Debemos sacar todo aquello que nos pueden botar la mente, ¿no? Pueden ser videos, pueden ser a mucha gente que es muy fanática de algunos youtubers, ¿no? Influencers que ahora les llaman, y que en vez de ayudarlos, los siguen perjudicando. Bueno, esto afecta también. Y lo mismo afecta si vos estás peleado con tu esposo o con tu esposa. Si en ese momento vos discutiste, vos estás mal con tu jefe porque te hizo trabajar horas extras, porque estás re enojado, porque tienes la vena saltada, porque veniste manejando y el tipo de adelante se te metió, se te adelantó y veniste ya gritando y tenés que llegar a casa porque hay que preparar el sermón, ¿no es cierto? Entonces, eso se va a reflejar, ¿eh? Por supuesto que se va a reflejar al momento de hacer tu sermón. ¿Por qué? Porque cuando vos lo estés armando, vas a estar nervioso, nerviosa, vas a estar pensando, uy, ahora cómo resuelvo esto, que tengo en casa y demás. Y por eso a veces nuestros sermones no llegan al grado, ¿verdad? De ser profundos, de ser bien pensados, que desde el momento en que nosotros nos sentamos a escribir el sermón, ya desde ese mismo momento hay cosas lindas que están pasando o cosas conflictivas con las que estamos lidiando. Por eso siempre trate de que cuando usted darme una charla, un sermón, una reflexión, cuando usted le elija, procure estar equilibradamente bien. Los cristianos tenemos que aprender a buscar nuestro equilibrio. La clase de espiritualidad nos va a ayudar mucho a buscar ese equilibrio, ¿verdad? Porque si usted es alguien que tiene una autoestima muy baja, que se cree alguien que no vale, que no merece las cosas, que se siente que usted es feo, fea, que ha sufrido mucho bullying en su vida, créame que eso lo va a reflejar en el sermón. Y va a decir, bueno, hermanos, yo estoy acá, no merezco estar acá, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Esto afecta. Recuerden, siempre, el emisor debe buscar su propio equilibrio, ¿no? Físico, mental, afectivo, espiritual. Movernos en este equilibrio, ¿verdad? Nunca en los extremos, sino en el equilibrio medio, nos da una madurez muy linda. Entonces nuestros sermones estarán exentos
de transmitir nuestros nerviosismos, nuestros conceptos, nuestras depresiones, evitará, ¿verdad? Y trataremos de que esto sea una bendición para la iglesia. ¿Ok? Entonces, esto todo lo vivimos. Trate, por favor, que cuando usted arme su sermón de la clase, siempre busque el momento más tranquilo. Alguien me dice, pero pastor, yo no tengo ningún momento tranquilo. Bueno, algo está mal. Algo está fallando en tu vida, hermano. Vas a tener que rever tus prioridades. Pero trate de estar bien y le puedo asegurar que cuando uno está bien, fluye todo, hermano, fluye. Encuentras el texto que quieres elegir, encuentras las ideas que quieres compartir, encuentras un montón de cosas. Y cuando terminas tu sermón de escribirlo, dices, wow, qué hermoso. Tengo ya ganas de que sea el sábado para poder transmitir este sermón. Bueno. Vamos a dejar acá, vamos a tomar un receso, ¿les parece? Pregunto, queridos alumnos, ¿vamos bien? ¿He sido claro? ¿He tratado de ser claro con esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, yo voy a romper el hielo. Voy a hacer. Gracias, gracias, Nati. Adelante. Bueno, por un lado, para ver si fui entendiendo bien todas las partes, ¿no? Cuando hablaba del tema de los elementos de la comunicación, sobre todo que siempre, creo que todos en su momento cuando hicimos lengua y literatura en el colegio, teníamos dudas sobre canal y código, que a veces se entremezclaban, ¿no? Eh, Usted hablaba, por un lado, en cuanto al código, lo que yo entendí tiene que ver un poco con el formato, porque en sí en la lengua es como el tema de los signos o lenguaje que utilizamos para emitir el mensaje, ¿no? O sea, si yo tengo un público que habla, no sé, inglés y les hablo español, por decirlo así, obviamente no les va a llegar el mensaje porque no tienen capacidad de comprender. En cuanto a la predicación, puede ser que tenga un poco que ver el tipo de lenguaje que voy a usar para darlo dependiendo del público que tengo enfrente. Me pregunto esto en el sentido de, imagino que no es lo mismo si yo voy a hablar, por ejemplo, en un tipo de congregación donde todas las personas oyentes son, no sé, profesionales, que tiene estudios universitarios, y que si voy a hablar en un barrio donde la gente, no sé, no sabe ni leer ni escribir, el tipo de palabras que yo utilizo para dar mi mensaje, todo esto influye, me imagino, en cuanto a cómo le llega. Y lo asocio yo un poco con estas elecciones que Jesús hacía, por ejemplo, de usar las parábolas como algo ilustrativo para que llegue su mensaje. ¿Puede ser así? Gracias, Nati, gracias por la precisión. Sí, lo desarrollo ahora en la segunda parte que tiene que ver con el auditorio, ¿verdad? Que tiene que ver con el receptor. Pero es cierto lo que vos decís, lo podemos adelantar de una vez. El emisor, el predicador, siempre tiene que estar consciente de su auditorio. ¿Por qué? O de su congregación o de quien le esté escuchando. Tiene que ser muy sensible para conocer a quién va a predicar. Y es cierto. Yo no puedo ir a una comunidad rural, diríamos, ¿no es cierto? Y empezar a hablar, no sé, en palabras en griego, ¿no? Esta palabra en griego, en latín, en arameo cuando quiero a lo mejor solamente lucirme, pero eso no va a contribuir en la efectividad del mensaje. Tengo que usar sus palabras, tengo que usar sus términos, tengo que poder hacer que mi oyente en su contexto entienda el mensaje que quiero transmitir. Y lo mismo sucede si voy a un auditorio donde el conocimiento es muy elevado y demás, evidentemente tengo que estar a la misma altura para no provocar lo que vimos en lo primero, que fue, ¿no? El aburrimiento. La gente se va a aburrir porque no le va a entender nada. Y ahí estaríamos, ¿cómo se llama?
trastocando uno de los elementos comunicativos. Sí, esta es una habilidad que el predicador y que cuando hablemos sobre el receptor es fundamentalísimo. Por si no, el receptor va a quedar así como diciendo, sí, ¿qué tal estuvo la prédica? Muy buena. ¿De qué trató? No sé, pero estuvo buena. Habló re lindo el predicador, pero no le entendí nada. Pero es cierto, Nati, hay que ser muy conscientes del auditorio que tenemos enfrente. Ahora, corremos en ventaja para los que predicamos en la congregación local, porque ya los conocemos, sabemos quiénes son. Pero en mi caso, por ejemplo, que he predicado en muchos contextos, en muchos y en muchos países donde incluso hay que cuidar las palabras, ¿no? Si ven ustedes, yo aquí hago una interpretación de las palabras, porque sé que en muchos países, cuando le digo, mi esposa me retó, en varios países no entienden eso, ¿no? Aquí ya saben qué significa eso, ¿no? Y que es verdad, por cierto. Nah. Pero en otros países tengo que hacer la traducción. Igual la traducción, mi esposa me regañó. Entonces ya la otra persona, los que están en México, saben, ah, sí, le regaña constantemente. ¿Me explico? Entonces, siempre eso, si ustedes algún día tienen que predicar en otro lugar, siempre tómenlo en cuenta. Investiguen un poquitito sobre su auditorio. ¿Ok? Gracias, Nati, por el aporte. Noemí, Sí, pasa, hermano. Fíjese que yo vas. tengo una pequeña duda. Yo he escuchado en esto del sermón y la predicación la palabra homilética o homilía. No sé si son lo mismo o es diferente, no sé. Ok, gracias también por la pregunta, Noemí. Igual eso lo voy a ver ya en la siguiente semana, cuando entremos ya directamente a esto, pero lo adelanto. Homilética, ¿no es cierto? Viene de la palabra homilía, que no es otra cosa que un discurso, ¿verdad? Cuando alguien está dando un discurso, está dando una homilía. Esta palabra por lo regular se usa más en contextos católicos, ¿viste? Entonces, el padre dio su homilía, ¿no? Su discurso. En términos evangélicos o protestantes es predicación, sermón, ¿no? Entonces el pastor dio su homilía, o dio su discurso, o dio su sermón. Y lo que vamos a analizar es que homilética no es otra cosa más que el arte de preparar sermones, ¿no? Eso significa la homilética. El arte, la ciencia, la forma de cómo preparar un sermón, que eso es lo que voy a tratar de enseñarles en esta clase de sermón expositivo. Pero son palabras que se relacionan, ¿ok? Son palabras que se relacionan. Bien, ¿alguien más? ¿No? ¿Vamos bien entonces hasta acá? Sí, Nati, adelante. Una más que me Sí, quedó pendiente. sí. Justamente está relacionado con esto que preguntaba la hermana sobre, porque no sé si se dio así como una, o si se puede dar una definición o un concepto de qué es predicación y qué no es predicación. Si es lo mismo predicación que sermón, y un poco relacionado a el detalle que usted decía de, como ventaja, ¿no? Que en la predicación no hay como una devolución del público, una interacción en cuanto a preguntas, o que la gente nos vaya diciendo si va entendiendo o comparta. Es como eh, un mensaje que, bueno, el predicador termina su discurso y se retira y, bueno, eh, espera haber cumplido y que la gente haya entendido, pero yo veo mucho hoy en día que se usan por ahí otros recursos para las enseñanzas que se dan desde el púlpito, a veces, no sé, un PowerPoint, una presentación, alguna actividad como activa, reflexiva, para que la congregación tiene que hacer y después se reflexiona sobre eso. Entonces, mi pregunta va en, ¿todo esto es predicación o solamente la exposición de un mensaje del emisor hacia el oyente es predicación y lo otro es más una clase o otro tipo de actividad? Gracias, gracias, Nati, por la pregunta. Me parece sumamente interesante. Hablar de predicación o de sermón vienen a ser sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos que nos
evocan una misma idea, que es dar un discurso, dar un mensaje. Si alguien está predicando o alguien está dando un sermón, son palabras que podemos usar para entender el concepto de que alguien está dando un mensaje. Ahora, antiguamente, diríamos, o tradicionalmente, el sermón es un monólogo, ¿verdad? Eso es tradicionalmente. Un monólogo en donde venimos muchos de esa costumbre, donde el pastor se paraba y empezaba a hablar y no había quien lo parara, ¿verdad? Pero yo todavía vengo de iglesias donde el pastor podía predicar una hora y media, ¿no? Y cuando el pastor decía, bueno, hermanos, ya se cansaron, cuidado con que dijeras que sí, dijeras sí, ya me cansé, porque ahí te daba el reto, ¿viste? Ahí te decía, pero ¿cómo ustedes no aprecian la palabra de Dios? Podemos pasar todo el día hablando de Dios. Porque tradicionalmente se usaba como ese monólogo, ¿no? Y ese espacio de decir, bueno, este es mi momento y demás. Ahora, conforme ha avanzado la homilética, esta ciencia que nos enseña a desarrollar sermones, podemos nosotros incluir otros elementos que hagan que el sermón sea más interactivo. No deja de ser sermón, solo que es más interactivo, que nos permite conectar con la iglesia y sin llegar a ese punto, ¿verdad? En donde a cada rato alguien te interrumpa porque el sermón lleva una hilación. Si el sermón ahora, al ser más dinámico, más interactivo, nos permite tener ciertos elementos que van a reforzar la idea que yo quiero compartir. Entonces, cuando veamos la clase de ilustración, ¿verdad? Que es uno de los elementos importantes del sermón, ahí se van a dar cuenta que nosotros podemos contar con muchos recursos didácticos, auditivos, visuales, ¿no? Como un PowerPoint, como un video, como una canción, etcétera, etcétera, que pueden bendecir al sermón. Por ejemplo, yo aquí en la iglesia, no siempre, pero hay momentos, por ejemplo, donde mi sermón lo desarrollo eh, armando grupos, ¿verdad? Entonces yo inicio mi sermón, como una iglesia muy chiquitita, digo, bueno, vamos a hacer grupos, hacemos 2 o 3 grupos y les doy una encomienda para que ellos discutan entre ellos algún tema que yo sé porque yo preparé el sermón. Entonces, eso hace que ellos hablen, charlen, al final dan como una pequeña explicación y después de eso empiezo mi sermón. Es decir, yo ya desde el principio involucré a la iglesia. La iglesia ya se siente involucrada en el tema que voy a compartir. Entonces, como ellos ya empezaron a hablar sobre el tema que yo astutamente, perdónenme la palabra, astutamente quise meterlos en mi idea, conforme yo vaya desarrollando mi sermón, a ellos les va a hacer sentido. Ellos van a decir, ahora entiendo, sí, ¿por qué nos hiciste esa pregunta? ¿Por qué esta respuesta? Entonces, lo que vamos a ver ahora, cuando empecemos a desarrollar este sermón expositivo, se van a dar cuenta que queremos dejar de que sea un monólogo. Ahora, hay momentos en donde, dada la trascendencia, no sé si la seriedad o solemnidad, no lo sé, pero hay momentos en donde el pastor tiene que plantarse para fijar una postura y llega un momento donde el pastor tiene que hablar serio, diríamos, ¿no? Muy, muy serio sobre algún tema en específico, pero no es siempre. Entonces, esto va a ser muy, muy, muy lindo porque nos permite hacer que la predicación pueda incluir al oyente y deje de ser un monólogo y se convierta, entre comillas, porque tampoco lo es, en un diálogo. No lo es, porque no es de que el pastor pregunte y la iglesia responde y se ponen a charlar y a platicar. No, pero sí nos permite conectarnos con ellos. Por eso en la clase de ilustración, ahí les explico todo esto. ¿Verdad? Pero no deja de ser sermón, o no debería dejar de ser sermón. Ahora, voy a reflexionar en lo que vos decís, ¿no es cierto? Porque la línea es muy delgada, Nati. Gracias por la pregunta, me hace pensar, ¿no? Eh, ¿Dónde diferenciamos si es una charla, un taller, un sermón? ¿No? Muy delgado. Bueno, tal vez
podamos contestarlo cuando veamos todos los elementos del sermón, ahí tal vez podamos decir si hay cierta frontera, como para decir esto es un taller, una charla, ¿ah? Y esto puede ser realmente un sermón. Lo voy a reflexionar. Gracias, Nati. Bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos al receso, ¿les parece, hermanos? Son 9:46, 9:56, volvemos a la clase. ¿Vale? Ajá, y ahora acá, ¿cómo paro esto? Bueno, volvemos otra vez a la clase. Voy a volver a la presentación. Y ahora entonces dijimos, recuerden que estamos viendo este proceso interactivo que existe, dinámico, en estos elementos de la comunicación, ¿verdad? Y el más importante es el emisor, ¿no? Que en este caso somos nosotros que estamos compartiendo. Bueno, no voy a meterme más en este tema porque el emisor, al ser nosotros, tenemos que ser personas espirituales, pero eso lo estamos construyendo en la clase de espiritualidad. Así que no voy a meterme en eso, pero el hecho de que un hombre y una mujer desarrollen una espiritualidad sana, bueno, en ese momento ustedes pueden, van a poder transmitir un mensaje también sano, liberador, reconciliador. Así que bueno, hasta acá dejo el tema del emisor. Ahora, cuando se dé el mensaje, ¿no es cierto?, que influye también el emisor, porque el emisor es el que lo está dando, ¿no? Pero ahora fíjense cómo en este proceso, al presentar el sermón, hagan de cuenta, ya lo escribimos, pasamos por esas cosas que ya platicamos. Pero cuando ya nos paramos al frente, cuando ya estamos compartiendo el sermón o la charla o el taller o como querramos llamarle, el predicador pasa otra vez por el mismo proceso, ¿eh? Pasamos por lo mismo, aunque de una forma tal vez un poco más planificada, ¿no? Pero cuando subimos al púlpito, al lugar donde nosotros planteamos, vamos a tener estas mismas reacciones emocionales, neurológicas, físicas, mentales que hay que evaluar. Es decir, ponele que vos cuando armaste el sermón estabas re bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, estaba re bien, entonces fluyó re lindo el sermón. Pero resulta que el sábado a la mañana, cuando ya van para la iglesia, hay una discusión con tu esposa, ¿no? Me pasó, yo platiqué ya esa experiencia, me pasó con Bere, discutimos un sábado a la mañana, ¿no? No fue una discusión muy linda. Entonces, cuando yo paso al frente a predicar, eso me va a bloquear, ¿me entendés? Entonces, pude haber armado el mejor sermón del mundo, pero me va a bloquear esa emoción, esa bronca tal vez, ese mal momento, viste, que te quedas así como temblando de corazón, no te puedes desquitar. Bueno, eso te va a afectar, ¿no? Entonces pasamos por lo mismo, pasamos por las situaciones físicas. Ponele que cuando vos hiciste el sermón estaba tu diabetes re bien, tu presión, pero cuando estás predicando te viene un dolor de cabeza muy fuerte, ¿no? Y entonces tenés el dolor, la cabeza te punza, no tenés una pastilla a la mano, ya te anunciaron para predicar, no sabes qué hacer, ¿no? O sentís que la presión se te está subiendo, o peor, se te está bajando, ¿no? Y me ha pasado un montón de veces que he predicado en lugares donde no hay aire, por ejemplo, el ambiente es muy viciado, ¿no? Con una presión baja, vos vas a estar predicando, pero por el otro vas a estar rogándole a Dios no caerte, ¿no? Por el tema. Y eso también va a afectar el mensaje. El mensaje que se va a dar, hermanos, podemos haberlo planificado, pudimos haberlo usado el canal correcto, ¿no? Con cuestiones del sermón, pero ese código clarificador no va a estar, porque tu cuerpo mismo va a luchar. El cuerpo naturalmente va a luchar. Al cuerpo no le importa que estés predicando, a tu cuerpo no le importa que te estés predicando. A tu cuerpo le importa cómo regularizar lo que está pasando dentro de vos. ¿Me entendés? Entonces, por una parte, vas a tener una lucha donde tu cuerpo va a querer resolver el tema,
y por el otro tu mente va a estar resolviendo cómo seguir predicando, ¿verdad? Entonces, si vamos al sermón y pasamos por un momento de depresión, eso se va a reflejar en nuestro rostro, en nuestra mirada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el mensaje va a estar bloqueado, ¿me entendés? El mensaje va a estar bloqueado. Y sucede mucho, y yo les recomiendo siempre a mis alumnos en estas clases de homilética que doy, que es el arte de construir sermones, siempre les pido, les suplico o les reto o los regaño, nunca de los jamases, cuando usted se para a predicar, nunca tiene que empezar dando excusas ni justificando lo que va a pasar en el sermón por una situación de enfermedad. ¿Por qué? A ver, si usted está pasando por un momento difícil y no lo puede controlar, es mejor que no pase a predicar. Hable rápidamente con el pastor o con alguien que le pueda auxiliar. Dígale, ¿sabes qué? No me siento bien, ¿verdad? No me siento bien. Entonces, no pasa a predicar, porque pone en riesgo muchas cosas, ¿no? Su salud, un mareo. eh, entonces, no hay necesidad de eso, ¿verdad? Por eso siempre tiene que haber alguien preparado. Todos siempre tenemos que tener un sermón bajo la manga para que si alguien por alguna situación de enfermedad no puede estar, es como si sabes que de verdad que hoy me siento muy mal, me siento muy triste, muy deprimido, no tengo ganas de ver a nadie, no tengo ganas de hablar. Bueno, tranqui, ¿no? No pases, no pases. Porque ¿qué es lo que sucede? Que he escuchado a muchos predicadores que cuando pasan al frente dicen, hermano, la verdad es que me siento mal, me duele la cabeza, no dormí bien, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo por predicar. Esto no es un acto heroico, ¿verdad? Porque no necesitamos que alguien nos ponga un monumento porque estamos haciendo el esfuerzo o nos estamos sacrificando por predicar. No merecemos las palmas de oro. ¿Qué es lo que sucede con eso? Cuando alguien plantea eso, hermanos, cuando alguien desde un inicio en su predicación dice, hermano, la verdad que no me siento mal, estoy pasando por un mal momento, pero bueno, me tocó predicar y bueno, Dios nos ayudará, ¿verdad? No lo haga, no lo haga. Si usted está pasando por un mal momento y puede controlarlo, bueno, trate de controlarlo, pero no permita que la congregación direccione, el receptor direccione su atención no al mensaje, sino a usted. ¿Por qué? Porque la congregación va a estar pensando, mientras usted predica, la congregación va a estar pensando, híjole, y si sí se ve mal, y ya la gente corre por un vaso de agua, y ya le traen el agua, y ya le acercan un no sé qué, y la gente está pendiente, y usted da signos de que va para peor, y ¿qué es lo que sucede? Que la gente no va a estar atendiendo el sermón, no va a estar concentrada en el mensaje que usted quiere dar, sino en ese momento de enfermedad que usted está teniendo. Por eso es muy importante que cuidemos mucho esa parte, hermanos, esta salud mental, pues estar bien, ¿no? Cuando uno está bien, las cosas van fluyendo de una manera muy linda y la iglesia se ve edificada. Muchas veces he predicado en situaciones físicas, ¿no? Que no son complicadas, pero que sé que me complican al momento de predicar, pero la gente nunca lo nota, nunca lo nota, porque yo no necesito que la gente se fije en mí, yo no necesito que la gente esté pendiente de mí, yo necesito que la gente esté pendiente del mensaje que quiero dar. Entonces siempre hay que hacer un esfuerzo sobrehumano, ¿verdad? Ponerle buena onda, sonreír. Cuando termine el sermón, anda a tu casa, descansa, tómate una pastilla, toma una ducha, ve al médico, cena sano, etcétera, pero en tu casa, ¿verdad? Cuando uno está al frente, uno no puede permitirse ese lujo de que la gente nos compadezca, ¿no? Y a veces sabemos predicadores que buscamos como que la compasión de la iglesia para justificar que no hicimos el sermón, ¿no? Eso no tiene que ser. Por eso yo a todos mis alumnos les prohíbo terminantemente que eso suceda.
No tolero escuchar a uno de mis alumnos que empieza así. Si usted va a predicar y va a hablar palabra de Dios. Si usted preparó un sermón y usted lo va a dar con todas sus fuerzas. Y ya le dije, si no puede porque su situación es muy complicada, no pasa a predicar. Guarde su sermón para otro momento donde el mensaje puede llegar de mejor manera. Pero si no, no. Pero si no logramos controlar esto, hermano, es muy difícil, ¿viste? Ustedes no lo notaron, lo puedo decir ahora porque ya pasó. Pero al inicio ahora de la clase yo me sentía mal, tenía mucho dolor de cabeza y no sé, creo que no lo notaron, espero que no, pero al principio me costó trabajo hilvanar mis ideas, ¿verdad? ¿Qué quería yo transmitirles a ustedes? Mi cuerpo empezó a luchar, ¿no? Entre estoy dando la clase, no puedo bajar los brazos, pero por el otro lado, mi cuerpo decía, che, algo te está pasando, ¿no? Si yo desde un principio le hubiera dicho, hermano, yo me siento re mal, mira, me duele la cabeza, híjole, me siento como mareado, como que me falta la respiración. Usted, porque me quiere, ¿no? Pretendería pensar que usted me quiere. Usted ya no va a estar escuchando lo que voy a decir, se va a decir, pobre, pero, ay, ojalá el pastor diga, mejor terminamos la clase, que se vaya a descansar, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero eso no tiene que suceder. Hoy se los cuento porque yo ya pasé ese momento propio a veces de la enfermedad, ¿no es cierto? Ya lo pasé, ya estoy bien, ya todo. Pero nosotros no tenemos que ser el centro de atención. Me explico. Somos solamente un instrumento para transmitir. Así que trate por todos los medios, siempre, como dije, no siempre se puede, no todos estamos bien totalmente, pero tratemos de estar equilibrados. Tratemos de que ese sábado que vamos a predicar podamos tener las cosas bajo control, al menos bajo la soberanía de Dios, ¿verdad? Si tenemos problemas económicos, que todo lo tenemos, bueno, confíe en que el Señor proveerá y ese momento que usted va a parar para predicar, para dar el sermón, lo va a hacer con toda la autoridad del Señor. Ujú. Muy bien, entonces fíjense cómo también el mensaje dado por el receptor, perdón, dado por el emisor, este, si no cuidamos estos aspectos, puede bloquearse, ¿verdad? Puede generar barreras que al final no cumplen el propósito por el cual nosotros dimos ese ser. Ujú. Ahora, viene aquí algo muy interesante que ahora es el receptor. Esta interacción entre el predicador y el mensaje, porque el predicador está comprometido con el mensaje. Se comprometió tanto que lo escribió, lo elaboró, investigó, armó todo como el profesor de predicación les enseñó, ¿verdad? Está todo re lindo. Entonces está comprometido con su mensaje. Se para al púlpito donde esté, no importa, se para al frente de los oyentes y está comprometido con eso. Pero como dije, ahora el emisor pasa por otro momento que es estar comprometido con el receptor. Y aquí es donde la cosa se complica, ¿no? O se pone interesante, no voy a decir complicación, se pone reinteresante este momento. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros podemos ver a la congregación y podemos ver su respuesta. Podemos ver su respuesta. El predicador, hermanos, nunca tiene que de perder de vista a la congregación. Nunca, porque para ellos está dirigido el mensaje. Cuando el predicador piensa que solo predica porque le gusta predicar y no piensa que predica para edificar a los creyentes, entonces no va a funcionar la prédica o el sermón. No va a funcionar. Cumpliremos un momento del culto, pero no va a funcionar. Entonces, el predicador siempre tiene que estar muy atento, ¿no? Es como el cirujano, ¿no? Imagínese que usted lo meten a cirugía y el cirujano anda paveando para todos lados, ¿no? Tomándose selfies mientras usted está en la cama, de ahí ¿cómo se llama? Del quirófano, se toma selfies, llama por teléfono, sube.
¿no? La foto a Instagram, pues no, usted va a decir, para, atendeme a mí, ¿no? El cirujano siempre tiene que estar atento a su paciente, siempre, no puede perderlo de vista. Bueno, lo mismo sucede con el predicador. El predicador siempre tiene que estar muy atento, muy atento a la congregación, ¿no? Y aquí es donde entra a colación lo que en el campo de la comunicación se conoce como retroalimentación. Entonces, fíjense, el predicador tiene que ser muy hábil para eso. La retroalimentación por lo regular siempre se da como ahora hacemos en clase, ¿no? Hago una pausa y les pregunto. También, ¿no? Sacan sus dudas, se plantean algunas respuestas. No siempre las respuestas son las correctas, ¿eh? Pero bueno, uno como profesor trata de acertar un poco, ¿no? En la pregunta y en la respuesta. Pero hay este momento de retroalimentación muy lindo. Me hacen pensar, cada vez en que ustedes opinan algo, me hacen pensar a mí, que yo lo capitalizo para otra clase. eh, y seguramente ustedes aprenden algo de la clase que estamos dando. Entonces, hay una retroalimentación. Estamos como diciendo en la misma sintonía y todo re bien. Ahora, como no tenemos esto en el sermón, porque el sermón tiene una dinámica que cuando uno la echa a andar, es una máquina de cuando echa a andar, tiene que seguir, ¿verdad? Tiene que seguir su ritmo, su paso, para llegar al punto donde queremos llegar, donde queremos alcanzar. Entonces, el predicador tiene que ver mucho estas reacciones, ¿verdad? Si vos estás predicando y ves que la iglesia ya se está durmiendo, ¿no? Si ves que la iglesia está aburrida, ves que los chicos ya sacaron el celular, porque eso se ve todo desde arriba, ¿eh? Los que predicamos vemos todo desde arriba. Si ya el adolescente, viste, hay iglesias donde los jóvenes, los adolescentes no salen a su clase, diríamos, ¿no? A su escuelita, quedan a escuchar nuestro sermón. Bueno, estas son señales muy claras que nosotros tenemos que entender. La congregación responde, ¿viste? Responde. Y aquí es donde lo que Nati nos planteaba, que tiene que ver con el auditorio. Nosotros tenemos que conocer nuestro auditorio. Si tu auditorio se está durmiendo, es probable o no está siendo relevante en el texto y ya nos hablaste durante 20 minutos quiénes fueron los asirios, ¿verdad? Y cómo estos fueron derrotados por los babilonios, porque los babilonios era una potencia mundial y que los babilonios llevaron al destierro al pueblo de Israel durante 70 años, pero después vinieron los persas, ¿no? A destruir a los babilonios y los persas con Darío hace que regrese. Pues si tenés contándome eso durante 20 minutos, media hora, pues evidentemente habrá una respuesta natural de la iglesia, ¿no? Porque con mucho cariño y respeto, pero a nadie le importan los babilonios hoy, ¿no? A mí no me importan más los asirios, además ya ni existen más actualmente. ¿Me explico? Entonces, uno tiene que saber identificar su auditorio, qué es lo relevante para ellos, qué palabras estamos usando, si las palabras que estamos usando, la gente misma, vos mismo te das cuenta si entendieron o no. ¿Me explico? Ahora, perdón, voy a dar un paso atrás. Estuvo mal dicho lo que dije. No es de que si la iglesia entendió lo que vos estás diciendo, porque esa es una expresión mal dicha. Cuando alguien se para y pregunta, hermanos, ¿entendieron? No, no, es una pregunta que no tiene que hacerse porque puede sonar a que si no entendieron, entonces algo les está pasando a los hermanos. La forma correcta de hacer esa pregunta es, ¿me di a entender? ¿Pude explicarme correctamente? Porque a veces
El entendimiento no pasa por el auditorio, sino pasa por mí. Yo soy el que de alguna manera tiene que clarificar el mensaje. ¿Me explico? Entonces nunca es, me entendieron, es, me di a entender, estuvo bien lo que yo dije. La retroalimentación, hermanos, es fundamental y el predicador tiene que ser muy sensible a eso. Si el predicador ve que la congregación ya está dormida, no intenta alargar más su sermón. Yo siempre recomiendo, si ya no da más, termine su sermón, porque va a ser un desastre el sermón. Y fíjense que no estoy hablando de que no estoy cometiendo un error o una herejía de decir que la palabra de Dios es aburrida y que la palabra de Dios es irrelevante. No, 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 por supuesto que no. Simplemente estoy diciendo que como predicadores no estamos haciendo lo correcto para que esto sea relevante, para que esto sea trascendente en la vida de las personas. Pero me ha tocado en predicaciones donde yo digo, ay hermano, creo que aquí tendrías que terminar. Si vos terminaras en este momento, salvarías tu sermón. Pero a veces pasa, ¿no? El predicador está tan empeñado en cumplir todo lo que quería decir y no importa si la iglesia ya se le durmió, ya se le fue, ya se salieron todos, ¿no? El predicador sigue en su papel. Siempre hay que ver a nuestro auditorio. Si asienten, si te están poniendo atención. No hay nada más lindo que estar en una iglesia predicando cuando la gente te pone atención. Eso es re lindo. Yo lo re agradezco. Pero es terrible cuando la iglesia está distraída porque ya pasaste 20, 30 minutos, repetís la misma idea, la gente no te está entendiendo. Tu auditorio, como dijimos en la retroalimentación hace rato, es de un nivel muy alto y vos estás manejando conceptos básicos. La gente dice, no, eso yo ya sé, ¿no? Y eso también daña. Entonces, la congregación, el receptor, siempre te va a dar señales, siempre, siempre, ¿no? Por eso, los 30 o 40 minutos que homiléticamente hablando se recomienda para dar un sermón, deben ser suficientes para transmitir la idea que quieres compartir. Y tienen que ser suficientes para no llegar a este punto de ser repetitivo, llegar a un punto en donde ya se te durmió toda la gente, ya está aburrida la gente, y que a veces los predicadores incluso tomamos ese atrevimiento de decir, parece que no les importa la palabra de Dios y hasta ganamos reto. No, es que a veces no pasa por la iglesia, pasa por nosotros, ¿verdad? Como predicadores y predicadoras que no pudimos conectar con la gente. Así que en este proceso comunicativo, el emisor debe dar cuenta de lo que el receptor está teniendo. Y en 40 minutos, manejando una estructura homilética dinámica, créanme que no se les van a dormir. No le pregunten a los miembros de mi iglesia porque capaz ellos son los primeros que se me duermen. Pero que cuando uno sigue los elementos del sermón, créame que no voy a usar la palabra entretenido, porque la palabra de Dios no es para entretener a la gente, pero va a ser de una manera tan dinámica que la gente dirá, che, en serio, ya pasó los 40 minutos, ya terminó el sermón, tan pronto. Bueno, eso sucede por el mismo dinamismo que tenemos en este proceso de comunicación. ¿Ok? Así que ojos bien abiertos, hermanos, siempre estén atentos a su auditorio. Les voy a dar muchos consejos más adelante de cómo hacer cuando ustedes ve que la iglesia ya se le durmió, ¿no? Hay ciertas mañas que uno tiene para lograr que no se duerman. Bueno, yo ahora corro en ventaja porque como no los veo, no sé si se durmieron o no. Capaz si ya me dejaron hablando solo, apagaron la cámara y se fueron todos a tomar un mate. No lo sé, pero siempre interesante cómo debemos estar muy atentos a las señales de retroalimentación.
Así que, hermanos y hermanas, la predicación necesita entenderse, necesita estudiarse, necesita practicarse a la luz de esa interacción dinámica de estos elementos comunicativos entre el predicador, el sermón y la congregación. Cuando somos muy conscientes de esto, entonces todo lo demás fluye, ¿verdad? Pero como les dije, no se preocupen, todo es práctica, todo es práctica. Tal vez el primer sermón que ustedes hagan les pueda ser el mejor sermón que les quede, o vaya a ser el peor sermón, ¿no? Y que digan, no, yo no sirvo para eso. No, tranqui, no pasa nada. Hay que seguir intentándolo. Creo que hoy necesitamos una generación de hombres y mujeres que deseen predicar la palabra de Dios. Eso, eso sería lindo. Sería el sueño del seminario, ¿no es cierto? La visión del seminario. Levantar a hombres y mujeres en una generación que prediquen la palabra con eficacia, con relevancia, con espiritualidad, ¿no? Y nosotros somos, sin duda, ese vehículo que creo que el Señor quiere usar. Estoy convencido de eso. Muy bien, pues entonces hasta aquí terminamos esta clase que tenía que ver con el proceso comunicativo. Y que como dije, si un predicador o predicadora no lo toma en cuenta como algo fundamental, es probable que su ah, sentimiento de eficacia y eficiencia no sea al 100, ¿no? Y que me parece que es importante considerar. Muy bien, tomamos un tiempito. Tenemos ahora 5 minutitos antes de terminar la clase. ¿Alguna pregunta, duda? Si pude ser claro con esta clase. Y que, insisto, si ustedes usan este proceso comunicativo, no solo para la predicación, sino para todas las esferas de su vida, créanme que nos vamos a evitar un montón de problemas, ¿no? Porque no hay nada peor que un mensaje mal entendido. No hay nada peor que eso. Muy bien, charlemos un poco, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Cómo van? ¿Cómo sienten la clase? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cambiamos de profesor? Sin duda. Cambiamos de materia, sin duda. Cuéntenme, quiero escucharles. Hermano Gastón, Sí, adelante, por favor. bueno, primero, bueno, ahorita yo de repente quito la cámara porque estoy en el trabajo, ¿eh? No, si le pongo Sí, mucha amigo, atención. no. Se entiende, sí. Este, otra de las cosas, hermano, sí, ahorita lo estoy escuchando sus predicaciones. Ahorita yo dejé de predicar ahorita en la iglesia porque yo, cuando me inicié con usted, fue lo que le dije que quiero aprender. Y estoy aprendiendo mucho de usted, gracias a Dios. Estoy aprendiendo. Y unas palabras que sí, el término ese que acaba de decir, que no es bueno decir a la congregación, ¿me entendieron? Porque es como si estuviéramos tratándolos, bueno, hace mucho tiempo me hicieron ese comentario, bueno, no lo dije yo, ¿eh? Pues digo que cuando le decimos eso a la congregación, si me entendieron, es como si estuviéramos tratando con hermanos que no estuvieran bien de la cabeza, sin ofender. Sí, sí. Y otra y no usar el término yo pienso que esto es así, yo pienso que esto es así, yo opino que esto, yo digo que siempre debe ser, pues, usar otros términos. Y, y todo lo que está, pues, nos está sirviendo mucho, hermano, y la palabra esa que dice de sermón. Bueno, usted también estuvo aquí en México. Nosotros, bueno, ese como, no sé, usted me va a sacar también de mi duda. El sermón lo ocupan mucho los católicos. Sí, oye, fuiste a escuchar el sermón de X, cubra esto. Yo creo que lo más indicado es bueno, porque oigo que usted mucho menciona esa palabra del sermón. Aquí ve que es una de dos, ¿es reflexión o predicación? Sí, y el sermón no lo ocupamos mucho aquí nosotros. Bueno, aquí lo que es en el Estado de México, en las iglesias que yo iba, nunca se ocupaba mucho. Oye, vamos a escuchar el sermón del pastor. Bueno, aquí lo ocupan mucho el sermón en lo católico. Ujú. Y ya de ahí más adelante, ya nos dice usted con sus, bueno, yo lo puedo buscar también, pero yo quiero escucharlo, que el sermón que viene siendo ¿cuál es la diferencia entre un sermón, la reflexión y una predicación? El Gracias, concepto. querido.
Gracias, querido Gastón. Desde mi conocimiento son sinónimos, son palabras que podemos usar de manera simultánea. El hecho de que una denominación se arrope una palabra no significa que sea propia de ellos, ¿no es cierto? No, no significa que por el hecho de que un católico utilice la palabra sermón, que la verdad que yo escuchaba más la palabra humilía en el término católico, más que sermón en lo particular. Para mí es más la humilía en términos católicos. Pero que en esencia el acto de predicar, de dar un sermón o una reflexión o una charla, básicamente viene en un término de sinónimo que es transmitir un mensaje. Cuando uno dice va a predicar, es que va a transmitir un mensaje. Trajo un sermón, trajo un mensaje. Compartió una homilía, compartió un mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde mi entendimiento, no hay diferencia y tampoco sería incorrecto manejar esta palabra, ¿no es cierto?, que pueden ser usadas en otras denominaciones, porque si usamos la palabra predicación y pensamos en eso, bueno, los pentecostales usan mucho esa palabra también y otras denominaciones usan esa palabra. Me parece que más allá de quién la pueda usar y que nadie pueda arroparse el derecho de decir, ah, esta palabra es mía, me parece que en todos esos términos la idea es la misma, la transmisión de un mensaje, la transmisión de un mensaje. ¿Cuál es la correcta? Dependerá mucho de los contextos, ¿no? Dependerá mucho de los contextos. Eh, eh, Tal vez usted puede decir, para nosotros sería mucho mejor decir predicación. Está bien, manéjenlo como predicación. En otros contextos dirán sermón, no hay ningún problema. En lo particular me gusta más decir sermón, en lo particular. No recuerdo exactamente la definición de cada una de otra, pero lo podemos platicar en la próxima clase. Pero desde mi entendimiento, más allá de la gramática que tenga la palabra, corresponde a transmitir un mensaje. Eso es en ese sentido. Y desde mi muy humilde punto de vista, la denominación que le querramos dar será la correcta. Gracias, querido Gastón. Igual, la próxima clase preciso las definiciones de cada una de ellas. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Hermano, fíjese que aquí con nosotros sí usan esa palabra sermón para Ah, muy enseñar bien. los tipos creo que tipos de sermón, así le llaman. Ujú. El sermón expositivo, el temático y el textual. Sí, Entonces, pero el detalle es que aquí en Guatemala, según lo que dicen los hermanos, es que el que más se usa es el temático. Ajá. Pero un hermano nos dijo la vez pasada que el expositivo era el más indicado como para tratar problemas dentro de la iglesia porque se estudian como textos un poco más amplios o un libro completo y se van desarrollando los textos que dicen, ahí algo así le entendí yo al hermano. Ahora mi pregunta, yo tengo una duda si en esta predicación expositiva se pueden usar textos de diferentes libros o o tiene que ser un texto como base, una cita bíblica o un párrafo específico. muy bien, gracias, gracias. Sí, como dije, depende del contexto donde nos manejemos, usan sermón, predicación, reflexión, ¿no es cierto? Y creo que en ambos casos es correcto. Ahora, lo que vos me preguntás, querida Noemí, precisamente lo que vamos a tratar la siguiente clase, el jueves. Es cierto, hermanos, existen tres clases de sermones. Los tradicionales, pero hay otros sermones, hay un montón de sermones. Si usted en la bibliografía que yo les subí, que está en la plataforma, busque el libro de Samuel Vila, yo me crié con Samuel Vila, ¿verdad?
Esa fue mi base. Para mí, el manual de homilética de Samuel Vila fue mi guía. Yo me crié con Samuel Vila, realmente. Mis métodos son de Samuel Vila. El otro libro que también es de James Praga, también es otro libro con los que yo me formé, ¿verdad? De James Praga. Ah, Orlando Costas es otro excelente homileta, que usted lea su libro. Mucho del material que yo trabajo aquí viene de esa literatura. Por eso los que yo le subí la bibliografía son los libros con los que yo me crié. Puede haber algunos otros mejores, pero les comparto con los que yo me formé en mi pensamiento. Y entonces, tradicionalmente se han ocupado tres sermones: el temático, el textual y el expositivo. Todos son buenos, porque son formas, son maneras. Y cada sermón tiene su ventaja y su desventaja. El asunto es cuando no sabemos diferenciar o no manejamos correctamente este tipo de sermones. Ahí nos metemos en problemas. Porque no es lo mismo predicar un textual, no es lo mismo predicar un temático y no es lo mismo predicar un expositivo. Cada uno tiene su propio desafío. Nosotros como seminario elegimos el expositivo por una razón que es como cuando alguien quiere manejar un auto. Si vos aprendés a manejar un auto manual, podés manejar después un auto automático. Así nomás. Pero si vos aprendes auto automático, después te va a costar aprender el auto manual. Bueno, lo mismo pasa acá. Si nosotros logramos dominar el arte del sermón expositivo, vamos a poder después predicar un textual, un temático, etcétera, ¿no? Y lo más importante es que la estructura que vamos a manejar en el sermón expositivo puede también utilizarse para los otros tipos de sermón. Entonces, esto lo voy a plantear ya en la siguiente clase porque ya viene ahí la justificación del por qué elegimos un sermón, elegimos como seminario un tipo de sermón. Y les voy a contar las ventajas que este tiene, ¿no? Que este tiene y les voy a decir las ventajas y desventajas de los otros tipos de sermones. Ujú. Así que bueno, pero eso sí, el jueves, Dios mediante, lo tocamos. Gracias por la pregunta, Noemí, porque ya nos empieza a calentar los motores para la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Nati. Bueno, tengo una pregunta más con respecto a lo último que estaba hablando sobre el auditorio. Volviendo un poco a este tema, porque a mí a veces me viene a la mente, digamos, distintos tipos de auditorio que uno puede tener en diferentes contextos. Me pongo a pensar, por ejemplo, eh, en una clase de facultad, en una cátedra, o me ha pasado, por ejemplo, estar en un acto del colegio de mis hijos y ver cómo se desarrolla un acto. eh, y digo esto porque viendo, la pregunta sería, ¿hay algún tipo de auditorio que sea, que haya cosas que dependan en sí del auditorio y de cómo viene a presentarse el auditorio para que haga efecto el mensaje? ¿Por qué pregunto esto? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en la facultad, que en los últimos años escucho que se ve en todos los ámbitos, en el educativo, en las iglesias, incluso en discursos que se ven en la calle, en público, que la gente como que fue perdiendo, se habla un poco que fue perdiendo un poco el respeto en ciertas cosas, como en escuchar en silencio cuando hay alguien disertando. Yo notaba mucho en la facultad que había gente que queríamos escuchar la clase y había muchos que mientras estaba el profesor hablando, hablaban como en voz medio baja, pero que se escuchaba, y a veces había gente que se daba vuelta y pedía silencio cuando el profesor como que lo obviaba por una cuestión de no reiterar tanto, pero es como que se nota en muchos contextos sociales que ya la gente no se comporta como antes. Entonces, desde el punto de vista de cómo uno se prepara para llevar a cabo esta tarea,
¿hay alguna forma de que uno tenga que prepararse diferente para, como usted en un momento mencionó, no se trata de entretener, ¿no? Pero hay como tips para llamar la atención. Eh, es como una función más del que imparte o el que lleva a transmitir el mensaje, captar la atención de la gente o de alguna manera reeducar el auditorio para que se comporte, digamos, porque yo digo, si uno viene a una clase de facultad, voy a un acto, voy a la iglesia, se supone que voy a escuchar el mensaje, a tener esta comunión, hay como algo preestablecido de qué voy a hacer ahí, porque si no, no estaría en ese lugar. Entonces, mi pregunta apunta un poco a si uno tiene que tener cierta preparación en este sentido también. Muy bien, gracias, Nati, por la pregunta. Bueno, primero, como les digo, todo es práctica. Y en el camino uno va aprendiendo muchas cosas, va desarrollando ciertas mañas, ¿viste? Para poder evitar un poco esto. A ver, creo, desde mi experiencia, que la gran mayoría de los auditorios o de las iglesias que nosotros tenemos, de alguna manera, entre comillas, guardamos cierto respeto, cierta prolijidad al momento en que una persona para a predicar. O sea, es decir, no hay una, bueno, sí, un par de veces me tocó, pero no hay una actitud, ¿no? Beligerante de murmullo, de hablar algo en contra del predicador, etcétera. Creo que nuestros auditorios como iglesia de alguna manera vienen predispuestos. Ahora, lo que sucede ya en el momento del sermón, ya ahí cambia porque, como dije, tenemos 40 minutos en donde necesitamos que esa gente nos vea y nos escuche y nos atienda, ¿no? Va a depender mucho de cómo preparemos el sermón. Si alguien improvisa su sermón, o como dije, hace su sermón de rodillas, que lo hace en ese momento, es muy probable que se le vaya de las manos la atención del auditorio. Y ponerle que el auditorio no murmure, no sé qué, no haga gestos mal, pero simplemente, porque me ha pasado, van a agarrar su Biblia y van a leer cualquier otra historia. En muchos casos se levantarán, irán al baño y quedarán allí afuera, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que ir desarrollando prácticas, tácticas que permitan llamar la atención. Para eso es muy importante la clase de ilustración, porque las ilustraciones nos permiten captar la atención de nuestros oyentes. Es decir, ¿qué es lo que le fascina a una persona? Vos ves a la iglesia que ya está aburrida, cansada y demás, mete una historia, contá una historia, ¿no? Hermano, les voy a contar una historia. Entonces, ya cuando alguien escucha eso, automáticamente dice, bueno, a ver, ¿de qué es tu historia? ¿No? Si vos contás la historia correctamente, recuperás en ese momento el sentido, la atención del público. Esta es una práctica muy interesante, contar historias. Las historias cuando son vivenciadas, cuando vos le pones la onda de la historia, entonces la iglesia que vuelve otra vez a decir, a ver, ¿qué vos me estás diciendo? Si vos, por ejemplo, ves que tu iglesia está dispersa, tu mensaje está ahí como que bambaleando, ¿viste? Pero vos no sabes, siempre los recursos, por eso los sermones tienen que prepararse, siempre, siempre, siempre. Hay que preparar los sermones, y esa es la tarea de esta clase, enseñarles a preparar el sermón. Y a mí me ha pasado que cuando es eso, hermanos, pueden ponerse un momento de pie. Ese poner de pie a la iglesia lo saca del letargo. ¿Me explico? Lo saca del letargo. Y puede ser, por eso digo, va a depender mucho de tu creatividad, de tu onda que le pongas. Y a mí se me ocurre decir, hermanos, ¿les parece si entonamos solo el coro del himno fulano de tal? Que tiene que ver con tu sermón, evidentemente, que tiene que ver, porque viene preparado, no es una improvisación, viene preparado. Y entonces vos ya hablaste con el tecladista o con la guitarra, che, cuando yo diga esto, vos toca. Entonces, cuando la iglesia canta, se despabila, hermano, muchas gracias, tomen atención y seguís con tu sermón.
Eso significa que captaste la atención de la gente. O podés decir, hermanos, me gustaría pasarles un videíto, un video corto, ¿no? Que eso ayuda mucho. Lo que es visual y auditivo ayuda mucho para que la iglesia vuelva a otra vez al hilo que vos quieras tener. ¿Me explico? Por eso la clase de ilustraciones va a ser fundamental porque les voy a explicar en qué momentos ustedes tienen que tener ilustraciones. No te podés pasar todo el sermón contando chistes ni historias, ¿no es cierto? Con tal de que la iglesia esté presente. No podés. Hay momentos claves en donde vos tenés que decir, este es el momento, listo. Esté o no dispersa tu iglesia, ¿eh? Esté o no dispersa tu iglesia. Ese momento justo en donde tu sermón te marca que tienes que dar una ilustración, hay que darla, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho a la práctica de que la iglesia pueda de alguna manera retroalimentarse y meterse en el sermón que nosotros estamos dando. ¿Ok? Entonces, por eso, en esta clase que les platico, les cuento mucho de los recursos que ustedes pueden echar mano, muchos de los recursos. O sea, al momento de armar su sermón, planifican su ilustración. Hoy quiero pasar un videíto, cortito, chiquito, no pongan un video de 3 horas porque tampoco funciona, un videíto cortito. Eso es muy bueno, ¿no? Un día me gustó mucho, prediqué sobre, no me acuerdo sobre qué prediqué, pero no sé si vieron la película a prueba de fuego no, porque a prueba de fuego es del matrimonio, ¿no es cierto? La otra película, ¿cuál es? Reto de Valientes. Reto de Valientes. No sé si vieron ya esa película, si no, véanla, está hermosísima. Y hay una escena donde el protagonista es puesto a prueba en su fidelidad y en su integridad. Entonces pasé solo esa escena, ¿viste? Ese cortito que la gente estaba como viendo una película. Entonces, eso capta la atención. Como es cortito al final, me apoyé en ese recurso para seguir cimentando la idea que yo quería compartir. Entonces, sí, hay formas, hay maneras, pero hay que disciplinarnos para poder organizarlas de antes. Porque ¿qué es lo que pasa? Ay, hermanos, yo iba a pasar un video, pero espérenme, ahorita déjenme ver si lo encuentro aquí en el celular. A ver, el que está ahí proyectando, ¿puedes ayudarme con el celular? Ya rompiste todo el esquema de tus hermanos. O sea, no podés improvisar en ese momento si no tenés los recursos. Entonces, eso ayuda a ir formando no sé si llamarle cierta idea de, va a predicar Nati. Buenísimo, me encanta, porque Nati nos ayuda a entender mejor el mensaje. Véanlo como un plus, nada más. Pero sí, sí, sí nos ayuda a cimentar la idea que tenemos. Ahora, lo que vos vayas a poner tiene que ir siempre en función de tu mensaje. No vas a contar un chiste, una historia que nada tiene que ver con tu mensaje solo porque quieres hacer reír a la gente. No, tiene que... Pero eso, cuando lleguemos a ese punto, les va a gustar mucho esa clase porque es lo que necesitamos al momento de dar un sermón. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta, Nati. Al menos parcialmente. Sí, sí, perfecto. Gracias, Nati. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, vayan pensando, vayan reflexionando. Ya vamos a empezar a desarrollar nuestro propio sermón. Lo vamos a ir poniendo, lo vamos a ir armando. Va a estar re lindo al final cuando vean su sermón armado. Les van a dar hartas ganas de predicar. Muchas ganas de predicar. Bueno, gente linda, nos vemos Dios mediante el jueves para seguir con esta clase de predicación. Dios les bendiga, cuídense mucho, paz y bendición para todos.